bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Están en la red y hoy día tenemos una entrevista doble. Es que son dos nuestros invitados. No es tan habitual en la Entrevista Verdadera. ¿Por qué dos? Porque los dos son autores de un libro. El libro se llama Diálogos de Conversos. Es Roberto Ampuero, Mauricio Rojas, que en ese libro, que es efectivamente un diálogo entre ellos, nos cuentan parte importante de su vida, que es un tránsito. Mauricio desde el MIR hasta abrazar ideas más liberales que uno identifica con la derecha. Roberto Ampuero desde el Partido Comunista también a ideas más liberales. ¿Cómo fue ese camino? ¿Es similar? Lo vamos a conversar con ellos. Roberto, Mauricio, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Mucho gusto estar contigo. Primero, ¿ustedes se conocían de antes? ¿Cómo surge la idea del libro? Bueno, mira, nos conocíamos porque nos leíamos, porque teníamos amigos comunes y todos se sorprendían de que no nos conociéramos. ¿Pero por qué? ¿Porque tenían una historia común? ¿O Claro. Sí, perfecto. Veníamos de la izquierda revolucionaria, alguna yo más revolucionaria. En este caso, y Juventud Comunista. Bueno, no, sí era cierto, sí era cierto. Y después el exilio, la evolución, dejar el marxismo y llegar finalmente a ideas liberales. Así que había esa evolución paralela, pero sin encontrarnos. Perdón, ¿y cuándo se conocieron? Nos conocimos en octubre del año pasado. Recién. Hace un año prácticamente. Ya. Así físicamente ahí nos encontramos en un curso que había donde dábamos unas conferencias y muy pronto, bueno, todo partió ya de una carta que me envió Roberto de que tenemos que juntarnos y conversar. Ya es hora, digamos, antes que lleguemos a los 70. Y decidimos juntarnos en la casa de Olmué, de Roberto, muy bonita, un jardín, un parrón, el Cerro La Campana. El 5 de diciembre nos juntamos, sin mayor programa, pero con una grabadora. Y grabamos, y grabamos, y grabamos, y fuimos... Perdón, ¿pero porque tenían la idea de hacer algo en conjunto o porque se dio, o querían registrar eso de alguna manera? O a lo mejor como escritores tienen la costumbre de registrar. No, fíjate que la idea fue sentarse a conversar, porque teníamos estas historias paralelas, y nunca habíamos conversado sobre ellas. Y es un tránsito muy solitario el que uno hace. Cuando uno rompe, por ejemplo, en este caso con el MIR, en el caso mío con la Juventud Comunista, es un proceso de ruptura, un largo proceso y a veces muy solitario. Entonces, encontrarse con alguien con quien uno pudiera conversar de algo parecido, no teníamos la idea de hacer un libro. Lo que dijimos es, reunámonos ahí, bajo el parrón, conversemos, vamos a hallar una grabadora, pongamos una grabadora para que esto quede así. Y de pronto nos dimos cuenta, estuvimos 3 días conversando. Desde las 6 de la mañana. Para conversar, digamos. Sí, justamente. De las 6, no está todo aquí, menos mal. No, pero de las 6 de la mañana, 7 de la mañana comenzábamos en verano rico ahí en Olmué, hasta tarde. Roberto se levanta súper temprano, entonces, además nos reímos mucho. Sí. Yo creo que estábamos contentos. ¿Pero fue una catarsis también? Sí, por supuesto, fue un encuentro importante porque tú vas por ahí, por ese camino donde has hecho cosas que son desgarradoras, a veces incierto. Lo hice bien, lo hice mal, y de repente aquí hay una especie de, como Roberto dice, de espejo, que no eres tú mismo, pero que es algo parecido. Y eso te permite entender incluso partes que tú no has entendido de tu proceso. Ahora, ¿ustedes encuentran que sus procesos son muy parecidos o encontraron diferencias? Hay diferencias, porque fíjate, en el caso, y Mauricio puede hablar de él, en este caso, su ruptura fue más bien sobre un análisis, vamos a decir, teórico. El mío fue una ruptura con el totalitarismo por la experiencia de vida, por haber vivido detrás del muro en la Alemania Oriental y en Cuba. Entonces, mi ruptura con esta ideología no se debió a textos. No tenía la posibilidad tampoco de recurrir a textos en librerías, en bibliotecas, porque simplemente esos libros están prohibidos, no están autorizados en países en ese momento comunistas. Y por lo tanto, desde allí se daba una evolución distinta. La mía es ir descubriendo lentamente en la RDA, Alemania Oriental, que desapareció, y en Cuba, que aquello que yo estaba viviendo no lo quería para Chile. No quería ni a Pinochet, no quería dictadura de derecha para Chile, pero tampoco una dictadura de izquierda, ni de Honecker, ni de Fidel Castro. Ese fue mi proceso. El tuyo fue... Hay una diferencia también en el comienzo, porque yo llego al MIR, que es la izquierda más revolucionaria, ya dispuesta a tomar las armas y que toma las armas en democracia contra Eduardo Frei Montalva. El MIR pasa a las acciones directas, o sea, es una idea distinta. El Partido Comunista piensa a largo plazo, que no se pueden apurar las cosas en Chile. Nosotros pensamos que ya ahora hay que lanzarse a la revolución. Por lo tanto, yo creo que el MIR tenía un mensaje mucho más que te hacía experimentar con más fuerza la idea
del Mesías, de que está cambiando el mundo aquí y ahora, no en 30 años más o cuando sea, sino que era un llamado muy potente a embarcarte con todo en esta idea de transformarlo todo, crear el hombre nuevo y entregarte en eso. Como yo digo, morir o matar también, las dos cosas, porque son parte de esta historia. Y tengo la impresión de que esa diferencia se debe también a que el MIR seguía a Cuba, seguía en realidad a Fidel Castro, a Raúl Castro, al Che Guevara, que ya pertenecen a la historia ya de la Segunda Guerra Mundial, post Segunda Guerra Mundial. Y nosotros lo que seguíamos era a Moscú. Como Partido Comunista era muy leal y practicaba las instrucciones, las orientaciones que venían de Moscú. Era un partido muy vinculado con Alemania Oriental, con Bulgaria. Y por lo tanto, nosotros, digamos, como jóvenes comunistas y Partido Comunista, lo que sabíamos era que el MIR era muy aventurero y que lo que el gobierno de Allende debía hacer es cuidar la economía, porque la Unión Soviética no estaba dispuesta ni tenía ya los recursos de financiar otra Cuba en América Latina. Cuba a la Unión Soviética la tenía a muy mal traer en términos económicos. Por lo tanto, nosotros sabíamos, como comunistas en ese momento, que había que mantener la economía de alguna forma funcionando porque nadie vendría ayudando. Mauricio, en el caso de Roberto, ya sabemos, hizo el tránsito al exilio en la República Democrática Alemana, que hoy día no existe, en Cuba también. ¿Cuál fue tu exilio? Suecia. Ya. Yo llegué a Suecia en enero. Distinto, entonces. Ese también es algo muy distinto porque yo vivo la socialdemocracia sueca en un momento de gran expansión del estado del bienestar. Ese estado del bienestar que después entraría en crisis, cambiaría muchísimo en los años 90, pero yo al llegar a mediados de los 70, el año 74, está en un momento de crecimiento enorme. Ahora, ahí se produce un choque. Porque yo encuentro que ese estado del bienestar, que sin duda era muy decente y te daba muchísimo, también te manejaba la vida. O sea, te imponía algo, te daba una escuela muy buena a nivel internacional, pero no te permitía que tú eligieras mucho. El Estado tenía un tremendo poder y eso a mí me agredió personalmente. Yo pensé, ¿por qué tienen que decidir tanto? Además con los impuestos de cada uno, que son altísimos en Suecia. Eso fue lo que después entró en crisis en Suecia. Ese Estado muy paternalista, de grandes monopolios públicos, terminó finalmente teniendo grandes problemas y cambiando. Pero desde el primer momento me chocó y eso hizo que mi alejamiento del marxismo revolucionario no fuera hacia la socialdemocracia, sino que diera una vuelta y llegara más al liberalismo. Es que yo le iba a preguntar eso. ¿Por qué esta conversión, a propósito que el libro se llama así, Diálogo de Conversos? ¿Por qué transitar desde el Partido Comunista, desde el MIR en este caso, a ideas más liberales de derecha? ¿Cómo se hace ese arco? ¿Cómo pasa ese arco? Bueno, primero yo quisiera decir que en Chile algunos sectores, algunas personas piensan o identifican más bien ser liberal con la derecha. En realidad el ser liberal es un arco muy amplio. Hay liberales de izquierda, de centro, de derecha. Sí, así que identificarlo... Sí, absolutamente están... Claro, pero la verdad es que, por ejemplo, un liberal es muy crítico, desde luego, del totalitarismo. Es muy crítico del Estado cuando asume el rol rector de una sociedad. Vela y defiende lo que son los derechos individuales, vela y defiende también lo que es la iniciativa personal, la iniciativa privada también. Entonces, es difícil esto, es muy esquemático decir, es una persona de por sí ya de derecha. Si eso es de derecha, tú estarías diciendo que la izquierda es la que se identifica con el Estado totalitario, solamente con el Estado y con una restricción de las libertades individuales. Yo creo que es muy estrecha, claro. Pero el liberal, mira, por ejemplo, quiero decir, el liberal tiene, en el caso mío, me imagino también, bueno, he hablado bastante con Mauricio, pero nosotros tenemos una crítica, por ejemplo, muy clara con respecto a lo que son los totalitarismos de izquierda y de derecha. Criticamos y fuertemente lo que fue la dictadura de Pinochet. Consideramos que además es un error para sectores de derecha a la cual nosotros nos pertenecemos, que se siguen identificando de alguna forma con algún legado de Pinochet, pero también criticamos fuertemente lo que es la izquierda vinculada con estados claramente dictatoriales como el de Cuba, como el Corea del Norte, como la experiencia de Venezuela bajo Maduro. Entonces es difícil esto de ubicarlo y decir liberal es de derecha. Pero por ejemplo usted, y disculpen, si yo les pregunto, ¿ustedes se sienten hombres de derecha? Yo no. Ya, no. Perfecto. Yo me siento hombre de ciertas ideas que defienden la dignidad y la libertad del ser humano contra todo colectivismo, sea de derecha, fascista, nazista, nacionalista o de izquierda, que oprime al ser humano. Para mí esa es la esencia del liberalismo. Ni siquiera es una política económica determinada, ni ciertas reformas económicas, sino que es una posición frente a la vida de profundo respeto del ser humano.
y que trata de defendernos de todas esas fuerzas que nos pueden agredir, que están en la derecha y están en la izquierda. Por eso que cuando a mí me meten en la derecha acá, yo digo, oye, es que Chile es como, mira, Chile tiene como dos tribus, la tribu de acá y la tribu de allá. Y esas tribus son como unas cuestiones gregarias, así. No están definidas por ideas, sino por una especie de solidaridad. Es muy... cuesta entender a los partidos que se han creado movimientos que están fuera de los dos grandes, grupos políticos. Yo digo, oye, no me metan en esta derecha, porque en esta derecha hay un montón de cosas con las cuales yo tengo la más mínima cercanía. Claro. Gente que todavía dice que la dictadura fue buena, de Pinochet, etcétera, o cosas parecidas, o que tiene posiciones para mí profundamente conservadoras que los liberales no aceptamos. Los liberales somos muy rebeldes frente a la realidad. Queremos mejorar el mundo, no construir la sociedad perfecta, que esa es la utopía peligrosa. Pero estamos siempre tratando de ser críticos de lo que existe. No nos enamoramos de un cierto modelo, como le pasó a gran parte de esta derecha, y que dejó de ver los defectos del modelo. Y eso le pasó a la factura. Mauricio y Roberto, ¿cómo fue su quiebre personal? ¿Qué significó en su día, por ejemplo, con cosas que Roberto ha mencionado varias veces, que es, y por eso les pregunto de nuevo a los dos, cuando uno dice y se aleja de una ideología que abrazaba, lo que significa con los amigos, la familia? Claro. ¿Qué les pasa a ustedes en eso que es íntimo, que debe ser muy duro? Bueno, en el caso mío yo soy un pájaro medio raro, porque en mi casa mi padre era un masón, socialdemócrata de la europea, mi madre, una mujer católica conservadora. Yo estudié en un colegio alemán, donde todo el mundo era, digámoslo así, conservador, más bien. Había 3, 5 izquierdistas. Y yo me incorporo al mundo comunista, al militar en la juventud comunista, y trato de entrar en esa cultura, que es una cultura, por cierto, muy cerrada, donde muchas veces uno se encuentra con gente que son hijos, son nietos, además, de comunistas de toda la vida. Hay una tradición familiar. Y hay una tradición, es realmente una tribu, ya con las marcas, digamos, de las cicatrices en el cuerpo, y una tribu de la cual uno no se puede ir porque es un traidor. Entonces, cuando yo me voy de esta cultura, porque es una subcultura en realidad, en términos comunistas, pierdo desde luego las amistades que yo tenía dentro de esa cultura. Las pierdo porque para ellos es imperdonable que alguien se vaya de la tribu. Las pierdo porque es gente que está convencida de que ha descubierto una verdad que les ha sido revelada. Y que aquel que se suma a esa verdad está en lo justo con respecto a la historia y a la justicia y a la dignidad humana. Y el que se va es un traidor, es un enemigo del pueblo. Y es muy difícil, lo más difícil para ese cambio es cuando tú dices, bueno, yo rompo con esto, rompí por lo que veía además en Cuba y en la RDA, y te lanzas a algo que no es una fe, no es un dogma, sino que te encuentras con que tienes que empezar a buscar tus propias preguntas, además, tus respuestas y tus preguntas. No hay nada establecido, no hay nada normativo. Y en ese sentido también los liberales son muy complejos, porque no tienen recetas. Y como bien decía Mauricio, no hay un mundo que esté establecido, como le pasa al marxismo-leninismo, a una izquierda muy militante, de que esto conduce hacia una determinada, a un determinado final de la historia. Hay que como alimentarse. Y que hay que cumplir, y que hay que cumplir. Entonces es una ruptura en todo sentido. En mi caso fue muy desgarrador en cierto sentido. Yo soy hijo único, de una madre separada, socialista, de los de entonces, que no son los de ahora. Yo voy a preguntarles eso en un ratito. Marxista, leninista, de ese partido que desechó la democracia y la vía pacífica, incluso, a pesar de que Allende seguía, parece, creyendo, pero es una contradicción. Por tanto, el que yo haya sido mirista era casi natural. Madre socialista, hijo mirista, era una cosa muy común. Y mi alejamiento del marxismo, mi comprensión de que en esa voluntad tremenda de hacer el bien, que es la voluntad revolucionaria, estaba la semilla del mal, porque te autorizaba a usar cualquier medio. El fin es tan grande, tan deslumbrante, que cualquier cosa es buena, matar, morir, lo que sea. Esa ruptura es una ruptura también con lo que ha sido la vida de mi madre, la vida de gente que yo quiero y respeto hasta hoy día muchísimo. Y es muy doloroso. Mi madre estuvo en Villa Grimaldi, pasó cosas muy duras. A los casi 50 años que tu hijo te diga, tu vida no solamente ha sido entregada por una causa equivocada, sino por la más pésima de las causas, aquella que lleva al infierno en la tierra. Nuestro rol era de esa magnitud, porque claro, a esa edad tampoco se rehace la vida, tampoco la convencí, por supuesto. Y esa es una de las cosas que por lo menos en mi ruptura fue la más dolorosa. Yo todavía la llevo como una cosa que no he resuelto. Hice bien, hice mal. Se puede ser tan duro en el sentido de destruir algo,
que está relacionado con tu hijo, después de todo, si la vida no es la cercanía. Esa cuestión está en el libro, yo la voy describiendo, la vamos conversando con Roberto, y yo digo, reconozco ahí que yo no sé si hice bien, si hice mal, cómo se maneja eso. Mi madre era profesora de historia económica, yo soy profesor de historia económica, toda nuestra vida fue un diálogo sobre la revolución y la historia. Cómo me quedaba callado, cómo no le entregaba la mala noticia, fue una cosa muy dura. Mauricio, Roberto, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando de este libro que hacen juntos, que nace de un diálogo de 3 días, que graban diálogo de conversos. Hacemos una pausa aquí en Entrevista Verdadera, espérenos. Una larga cadena de voluntades que hacemos todos y que une a los chilenos. Ojo que quedan 15 días, ¿eh? Este 27 y 28 de noviembre, Teletón, la hacemos todos. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con Roberto Ampuero, con Mauricio Rojas. Hablamos de este libro, lo voy a poner en cámara para que lo vean, Diálogo de Conversos. Es justamente una conversación entre ellos que nos cuentan su historia personal. Roberto Ampuero, desde su pasado de las Juventudes Comunistas, abrazar las ideas más liberales, lo mismo Mauricio Rojas, desde el MIR, haciendo ese mismo tránsito. Seguimos pendientes y quedamos... conversando con Mauricio lo que nos contaba de lo doloroso que le resultó su relación con su madre. ¿Cómo miran hoy día a los actuales socialistas, al actual Partido Comunista de Chile? ¿Se parece en algo a lo que ustedes vivieron cuando, por ejemplo, Roberto, tú militabas en las Juventudes Comunistas? Bueno, sí. Primero, yo quisiera decir, yo renuncié a las Juventudes Comunistas en La Habana. Tú querías decir, eso sí, me parece muy importante. En La Habana, en los años 70, y mi proceso de cambio, por lo tanto, ahí mismo. No, yo dije, lo estaba mirando de lejos. No, claro. Y yo, esa experiencia, dije, yo no quiero para Chile ni castrismo ni pinochetismo. Y además es una ruptura muy anterior a la caída del muro de Berlín, que obviamente también hay mucha gente que abrió después los ojos después de la caída del muro de Berlín. Lo mío es muy anterior. Pero desde luego el Partido Comunista, por ejemplo, es muy distinto. Cuando yo ingreso a las Juventudes Comunistas, acá en Chile, la Juventud Comunista era profundamente crítica de Castro y de Cuba, porque Castro y Cuba apoyaban al MIR y estaban por la vía armada. Y el Partido Comunista estaba por la vía, ¿verdad?, de las elecciones, como en un inicio lo planteó y lo siguió hasta la muerte Salvador Allende. Y porque tenía, algo que yo siempre me gusta mencionar y repetir, porque tenía la concepción de que sin la ayuda soviética, o sea, que no iba a llegar ayuda soviética para el modelo de Allende, porque la Unión Soviética no estaba en condiciones de mantener una segunda Cuba. Entonces, ese partido era un partido, es cierto, reformista en el sentido de la izquierda, el Partido Comunista. Se le sigue acusando de eso. Después, en los años 70, mediados de los años 70, en Cuba, sufre un cambio tremendo, radical, porque abraza la causa de la vía armada y envía, entre otra gente, a mi generación, a las Fuerzas Armadas cubanas, a los institutos militares y a las escuelas militares de Cuba, con la idea de formar un ejército revolucionario chileno que tendría que desembarcar en Chile, combatir el ejército chileno, una locura misma, ¿no? Y derrotar el ejército chileno y construir una democracia popular. Ese es también otro momento profundo para mí de quiebre, de ruptura, más convincente, cuando me doy cuenta que lo que están planteando aquellos políticos, que están absolutamente obnubilados por la experiencia de Cuba y su guerrilla, y de pronto están obnubilados porque antes no estaban en esa línea, lo que le están haciendo es ofreciendo la muerte a los jóvenes, a gente como yo, a mis compañeros que vienen a estudiar medicina, Cuba, biología. Y entonces se produce ahí el gran cambio del Partido Comunista. Y ahí se forma también lo que se llama el Frente, que son estos muchachos que tienen las armas y que se independizan posteriormente del Partido Comunista porque consideran que todos estos son unos viejos reformistas que al final no se van a incorporar a la lucha armada. Entonces es un Partido Comunista muy distinto al de hoy. Es un partido de mucho cambio en ese sentido, y es un partido que hoy está muy interesado en incorporarse más fuertemente al Parlamento, lo que yo siempre pienso que es bueno, lo que en la democracia tiene que estar todas las sensibilidades representadas. Lo que sí me preocupa mucho es esta identidad, esta identificación y este apoyo del Partido Comunista chileno a dictaduras, claramente dictaduras como Cuba, como Corea del Norte y el régimen de Maduro. En mi caso, habiendo estado en Suecia, todavía vivo en Suecia en realidad, he conocido muy de cerca la socialdemocracia europea en su mejor expresión. Y la verdad es que, si bien yo soy liberal, yo admiro mucho la socialdemocracia sueca por su gran responsabilidad para gobernar y su gran capacidad de cambio. Es un partido que se ha modernizado en forma extraordinaria, con el propósito de salvar el estado del bienestar que tendió a hundirse por su enorme gasto y por los grandes monopolios públicos. ¿Qué hace la socialdemocracia? Cuando ve que la crisis es inevitable,
dice, tenemos que salvar la esencia del estado del bienestar, que es garantizar que a nadie le falte una escuela, un hospital digno, etc. Pero no hacerlo todo, y menos con monopolios públicos. Y abre el estado del bienestar a la cooperación público-privada. Hoy día, por ejemplo, en la escuela secundaria en Estocolmo, la mayoría de los niños van a escuelas secundarias de empresas con fines de lucro, pero financiadas por un voucher, por un cheque, que cada joven y su familia recibe para poder elegir la escuela que ellos quieran y no la que le imponga el político a través del monopolio público. Han sabido restringir el gasto del Estado también, no para desmontarlo, eso es muy importante, sino para hacerlo viable. A mí me encantaría que el socialismo chileno y latinoamericano en general aprendiera de esta modernización. Lo que se está proponiendo acá es el pasado de la socialdemocracia, el que en Suecia se hundió en los años 90. Yo digo que triste, porque si el socialismo chileno realmente se modernizara, podría ofrecerle a Chile un futuro muy interesante, incluso podría liderar una fase central del desarrollo chileno hacia la modernidad. Mauricio, pero y Roberto, ¿y ustedes no ven a los socialistas a los socialistas chilenos también como conversos? Bueno, como que no son los socialistas que fueron en algún momento. Sí, hay variantes y variantes. Lo cierto es que, y por eso nosotros... Perdón, menciono a los socialistas, pero está, no sé, la rama del PPD, en fin. Sí, y nosotros utilizamos también este título un poco como un llamado y una provocación a Chile, en el mejor sentido de la palabra, porque en realidad Chile es un país de conversos. Chile, si tú lo miras bien, y eso justamente la conversión de tantos chilenos permitió estos últimos 25 años de democracia y de prosperidad, que está siendo cuestionada por las imperfecciones que obviamente tiene este modelo. Pero lo interesante aquí es que está un sector socialista que tiene las posibilidades de ampliación, de modernización, de tender una mano más hacia el centro, donde se puedan reunir las distintas sensibilidades. Y lo mismo, es importante, que surge dentro de la derecha. En la medida en que se vaya superando y distanciando la derecha de aquel legado de Pinochet y se pueda ir ampliando hacia el centro, yo creo que esa es una base muy importante para el desarrollo y la continuación de esta democracia en Chile. Roberto y Mauricio, ¿cómo miran hoy día Chile? Y les pregunto porque ustedes defienden las libertades. Y claro, uno dice, son liberales, derecha, en fin. Pero claro, sacándose ese fantasma, ustedes están por las libertades. Y ustedes dicen, nosotros no somos conservadores, al contrario, estamos por las libertades. ¿Cuánta libertad hay realmente en Chile? Muy poca todavía. Hay mucha gente, la gente que tiene menos recursos, que no puede ejercer la libertad, que la libertad se queda en el papel, en la declaración. Y para un liberal lo importante es la libertad de todos, no solamente la mía y que no me toquen lo mío. Lo mío es mi propiedad y el resto no me importa. No. El liberalismo, mi liberalismo por lo menos, tiene un profundo sentido social y no se va a conformar hasta que sepamos que cada niño que nace en Chile no nace con las alas cortadas, ni con la vida hecha pedazos ya a los 3, 4 o 5 años. O predeterminado, digamos, donde nace. Y con sus talentos frustrados, lo cual es un drama para el niño y una pérdida para la sociedad que es increíble. Para mí ese es el compromiso básico que tiene el liberalismo y creo que eso es muy distinto de la forma en que se entiende acá el liberalismo, como una especie de egoísmo defensivo de lo mío contra lo tuyo. No, se habla del liberalismo más bien económico. Sí, claro, esa es una visión sesgada, digamos. Exacto, y de hecho la hemos incorporado tanto que hablamos de liberales y habitualmente esa es la imagen que tenemos. Pero lo que sí es cierto es que la izquierda, yo creo que, y en sus distintos matices, logró interpretar este malestar que ha generado los años de buen desarrollo de Chile, porque obviamente Chile ha sufrido o ha experimentado un proceso de modernización y de enriquecimiento con distintas variantes, distintos niveles, en el consumo también, que es asombroso en el contexto latinoamericano. La izquierda se da cuenta tempranamente de que allí hay una insatisfacción. La incorpora rápidamente también dentro de lo que es el programa de la presidenta Bachelet y promete soluciones que al final ya estamos viendo como con los hospitales y todo esto, no se pueden cumplir porque había mucho populismo y demagogia dentro de lo que se cumplió. Vamos a decir que fallaron los cálculos, vamos a decirlo de la forma más blanda, pero lo importante allí es que pueda encontrarse allí un desarrollo que vaya en la dirección del realismo en la economía y de una izquierda también que se pueda encontrar, insisto mucho en esto, en un centro con la oposición.
Roberto, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ha estado muy grata la conversación. Gracias. Diálogo de conversos. Es un anticipo o algo de esos diálogos que están en el libro. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Está ya Ignacio Franzani para Mentiras Verdaderas. Buenas noches.